Buenas tardes, señores televidentes. Nuevamente, muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares. Hoy vamos a hablar sobre el Día de Muertos, la muerte, la tradición que hay detrás de ella, cómo la muerte se celebra con diferentes ritos, no solamente según la religión que se profese, sino también la ideología cultural donde este acontecimiento embarga a determinada persona y a determinada comunidad. Para empezar a hablar de la muerte, es conveniente recordar unas palabras del emperador y filósofo Marco Aurelio, cuando dijo que morir no es otra cosa sino de cambiar de residencia. Pero también el poeta de origen indio, bengalí, Rabindranath Tagore, nos dice: la muerte no es la extinción de la luz, es solamente apagar la lámpara porque llegó un nuevo amanecer. La muerte, cuando el hombre empezó a tener conciencia, ya era un Homo sapiens sapiens, el hombre pensante, empezó a inquietarse qué era la muerte, a dónde se va después de la muerte. Sus compañeros de faena, ¿a dónde iban? Naturalmente, como esta inquietud no había quien se la resolviera, él recurrió en su estado primitivo a los dioses. Como vemos, todas las religiones del mundo dan una explicación o una orientación o un consuelo a los hombres. Porque el hombre, antes de encontrar a un Dios, se cuestionó por la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿A dónde vamos? Como vemos, esta inquietud sobre la muerte en todas las culturas se ha encontrado. Antiguamente, los celtas celebraban el Día de los Muertos, que era a principios de noviembre, donde empezaba un año nuevo para ellos. Ellos tenían la creencia de que ese día los espíritus de los muertos regresaban a visitar a los vivos. Y por eso ellos recurrían a ponerse una máscara, a disfrazarse, para que los malos espíritus, entre esos espíritus de los muertos que venían, habían unos malos, no los reconocieran. Como vemos, esto pudo dar origen a la fiesta del Halloween, que se celebra un 31 de octubre. Pero igualmente, en noviembre, los galos, hoy en día el pueblo francés, engalanaban sus sepulcros. Los romanos tenían una costumbre que todavía en nuestra cultura y en muchos pueblos podemos contemplar, y era que los cementerios de los romanos eran a las salidas de las ciudades, no dentro de la ciudad, porque ellos, los muertos, los enterraban al pie de los caminos principales para que ellos se entretuvieran viendo entrar o salir a los vivos de la ciudad. Por eso
muchos cementerios o camposantos en muchos pueblos quedan a la salida de los poblados. Costumbre que es muy repetitiva en los pueblos de Antioquia y aún de Colombia. Como vemos, el orar por los muertos es una tradición bíblica. En el libro de los Macabeos, Juan Macabeo manda a celebrar, ¿ya? Unos acontecimientos, unos ritos con oración por el alma de los difuntos. Vemos que esta tradición judía está muy impregnada en el pueblo cristiano. El mismo apóstol Pablo nos dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. La esperanza que todo cristiano tenemos es la de morir, pero la de resucitar en Cristo. Como vemos, ya más tarde, todas las culturas han tenido un rito muy particular para la muerte. En el antiguo Egipto se embalsamaba a los faraones y se les enterraba con una serie de objetos, pero entre ellos con un gato. El gato era el que conducía el alma de los faraones a el inframundo. Lo mismo que antiguamente se creía de Caronte. Caronte era, los romanos le ponían a los difuntos una moneda en los ojos y esa moneda servía de pago a Caronte para que conduciera el alma de ese espíritu a los inframundos. Como vemos, siempre se ha creído y se ha extendido por muchas culturas la inmortalidad del alma. El apóstol Pablo también vuelve y nos dice: este cuerpo es una tienda de campaña. La campaña es en esta vida, ¿ya? Pero el alma es indestructible, es inmortal. Hay muchas tradiciones que han tenido un origen, pero se han mezclado con otras creencias. Vamos a hablar, por ejemplo, que en Filipinas, en la isla de Luzón, se encuentran unos acantilados. En las paredes de esos acantilados son colocadas las cajas de los muertos en una parte alta y al pie le colocan un taurete. La creencia es, y dejan la caja medio entreabierta, el ataúd lo dejan medio entreabierto. Entonces eso lo llaman los ataúdes colgantes de la isla de Luzón en Filipinas. El taurete lo colocan para que el difunto se siente en el día y contemple a su pueblo. Estos difuntos vienen a ser como una especie de protectores, no solamente de los vivos y del pueblo, sino de las terrazas donde ellos tan magistralmente siembran el arroz. Arroz que es el pan de vida para ellos, como para nosotros es el maíz. Vámonos a América. En América, el Día de los Muertos se celebra de una forma muy especial.
Inmediatamente nos tenemos que remitir a México. Este país de Mesoamérica celebra el Día de Muertos de una forma muy colorida. Es muy importante hablar en este país sobre la fiesta de muertos, sobre el altar de muertos. El altar de muertos lo empiezan a realizarlo el 31, a las 3 de la tarde. ¿Por qué las 3 de la tarde? Porque es la hora donde ellos recuerdan y la hora nona donde murió Cristo un Viernes Santo. Los de 3 niveles representan lo que la Iglesia nos ha enseñado, que son la Iglesia militante, es el primero, donde somos nosotros los vivos, esa es la Iglesia militante. La Iglesia purgante es la de los fieles difuntos y la Iglesia triunfante, que es la de los bienaventurados, la de los santos. En el primer nivel ellos colocan, que es la Iglesia militante, la comida de los vivos, lo que les gusta a los vivos, dueños de esa casa, parientes de esos familiares que han partido a la eternidad, la comida que les gusta a los vivos. En el segundo nivel viene la foto o las fotos de los difuntos con la comida que a ellos les gustaba. También se les coloca, fuera de la comida, se les coloca otras ofrendas como sal, agua, tequila, si hay prendas que pertenecieron o objetos que pertenecieron a los difuntos. Es muy importante colocar calaveritas e incienso de nopal, que es una planta autóctona aromatizadora cuyo uso viene desde el tiempo de los aztecas. En el tercer nivel vienen fotos de algún santo de la advocación o de los vivos o de alguno de los muertos. Naturalmente, los 4 niveles van acompañados de la luz. La luz es muy fundamental porque es la guiadora del camino, la que nos abre el camino, la que vence las sombras. El de los 7 niveles, que es otra forma en que ellos lo representan, son 7 escalones, llamémoslo así, ¿ya? Donde cada nivel representa los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los tíos, la familia, los hermanos y la descendencia. Naturalmente, en cada uno se colocan la comida que les gustaba a ellos y se alumbra, lo que ellos llaman la alumbrada. Esta comida es consumible más que todo el 2 de noviembre, el Día de Muertos. Pero también es muy común encontrar estos altares en restaurantes, en centros comerciales, donde la gente puede degustar alguno de los platillos de la comida mexicana, que es muy amplia gastronómicamente, lo puede degustar y se reemplaza después por otro platillo. También es muy común que los niños pidan calaveritas de dulce. Se consume el pan de muerto. El pan de muerto es un pan redondo que encima tiene unos huesitos y solamente es hecho para conmemorar dicha fiesta del Día de los Muertos. Igualmente, estos altares son decorados con la flor de muerto. La flor de muerto es el cempasúchil. El cempasúchil tiene una cualidad
que es una flor entre amarilla naranjada. Una flor que después de cortada no se seca y entonces simboliza la inmortalidad. Esta flor es muy parecida entre las flores que nosotros tenemos aquí en San Pedro a la rosa amarilla, pero en la cualidad de no secarse es muy parecida a lo que nosotros llamamos el botón de oro, que es una flor que se corta pero sigue conservando los colores, no se seca. Mientras que para ellos que decoran estos altares de muertos, el cempasúchil es la flor primordial, la flor de muerto. Para nosotros, la flor de muerto, aquí en San Pedro, es el gladiolo. No hay ramos fúnebres que no tengan esta flor. Por eso, hay un dicho entre nosotros que cuando una persona está muy próxima a fallecer, nosotros decimos que huele a gladiolo. O sea que huele a esta flor que comúnmente es de un color lila, pero también hay de otros colores muy vistosos. Como vemos también, ellos el último día van y comparten en los cementerios, llevan mariachis y comparten la comida. Algunos van y llevan los restos de sus familiares a su casa ya el 31 y lo regresan el 2 de noviembre. Como vemos, esto es una fiesta de mucho color, donde tiene muchas tradiciones indígenas. Los aztecas creían en la inmortalidad del alma, y para ellos el 2 de noviembre es el ciclo de la siembra del maíz, y empezaba también otro nuevo año. Como vemos, tenían cierta coincidencia con el pueblo celta. Naturalmente, estas dos costumbres, la costumbre de los aztecas, ¿ya?, donde ellos hablaban de diversos inframundos por donde iba el alma, ¿ya?, y esos inframundos tenían unos periodos de purificación para el alma después encontrarse con la divinidad. Costumbres que hicieron una amalgama con la religión cristiana traída por los españoles. Pero también es muy bueno recordar que la primitiva fiesta de los muertos, la Iglesia Católica empezó a celebrarla el 13 de mayo, con el Papa Bonifacio IV. Pero fue San Odilon de Cluny, un monje benedictino, el que propuso que la fiesta de los fieles difuntos se celebrara después del 1 de noviembre, cuando la Iglesia celebraba la fiesta y sigue celebrando la fiesta de Todos los Santos. Todos los santos pertenecen a la Iglesia triunfante. Los fieles difuntos pertenecen a la Iglesia purgante. Nosotros los vivos, que oramos por ellos, por el alma de ellos, pertenecemos a la Iglesia militante. Pero fue el Papa Gregorio IV el que aceptó esta sugerencia de San Odilon de Cluny y estableció que el 2 de noviembre se celebrara en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica el día destinado para recordar a la memoria de los fieles difuntos. Pero pasémonos a otro país
de Mesoamérica, Guatemala. En Guatemala se celebra también el Día de Muertos de una forma muy curiosa, y es que se hacen papilotes o cometas con papel de globo, papel chino, papel que es muy indispensable entre los altares de muerte de México. Ese papel lo pican, ¿ya? Y lo ponen en los diferentes escalones o grados que tenga el altar. Allí en Guatemala no pican el papel de globo, sino con ese papel hacen unas cometas o papilotes. Y la cola, naturalmente, son unas cometas muy vistosas, y la cola lleva trocitos de diferentes colores. Cada color representa un miembro de esa familia que partió a la eternidad. Naturalmente se vuelve un espacio multicolor, porque son de unos colores muy vistosos, y ellos elevan las cometas en el cementerio. Cuando la cometa esté en todo el cenit alta, le cortan la pita y la dejan que se vaya. Eso simboliza que el alma de esos difuntos regresa nuevamente al cielo. Así como bajaron para estar con ellos en esa celebración, vuelven y ascienden al cielo. Entonces, en los cementerios se eleva muchas cometas en Guatemala. También hay un fiambre muy especial de color blanco o otro de color granate, con más de 50 ingredientes, entre carnes, entre frutos y semillas. Recordemos que estas festividades, tanto en México como en Guatemala, tienen su gastronomía propia. Este fiambre es una comida que solamente se consume en dicho día de muerto. Equivaldría como para nosotros los paisas, que solamente comemos natilla en diciembre. Vemos que el visitar los panteones o los cementerios se volvió una costumbre muy frecuente en todas las religiones. Recordemos que las ciudades empezaron a formarse como pequeños pueblos, fue cuando el hombre era nómada, se desplazaba en un determinado tiempo del año a visitar a sus muertos. Estos desplazamientos duraban meses, porque el hombre no era un hombre sedentario, era nómada. Y en torno a esos cementerios ellos empezaron a fabricar sus casas y las mujeres empezaron a cultivar. Los cementerios dieron origen a las ciudades. Como vemos, también entre los elefantes, estos paquidermos tienen cierta reverencia a la muerte en su pensamiento de inconsciencia. Ellos, cuando pasan en la manada y reconocen un esqueleto de un elefante, sus huesos están dispersos y ellos con la trompa los amontonan y les hacen una especie de reverencia con la trompa, y van pasando y les van haciendo la reverencia. Es algo muy curioso entre el mundo animal. Siempre los cementerios surgieron, pero antiguamente en nuestra cultura la gente se hacía enterrar en las iglesias y en el atrio. Pero por salubridad pública se dejaron de enterrar
a la gente dentro de las iglesias, porque había la costumbre que los santos de su favorito, de la advocación que el difunto les profesaba, intercedían por ellos, y que el estar en continuo contacto con las Eucaristías que se celebraban en dicho lugar, el alma purgaba muy poco tiempo y llegaba en muy rápido tiempo a la presencia total de Dios. En 1827, Simón Bolívar firmó el primer decreto de sacar los cementerios de la iglesia. Naturalmente, decreto que se quedó solamente en la firma, porque la gente todavía seguía muy apegada a esta costumbre de enterrar a sus deudos o muertos en las iglesias, capillas o monasterios. Pero fue a través de 1842 cuando el general Francisco de Paula Santander expide nuevamente un decreto, y decreto que sí se empieza a ser vigente. En 1842 empiezan a surgir el primer cementerio en Bogotá, que recibió el nombre de Pepita, pero la gente seguía muy renuente a enterrar a los muertos en un lugar que ellos consideraban que no tenía nada de sacro. La ley se fue paulatinamente, se fue volviendo toda una autoridad, y la gente fue reconociendo que por salubridad pública los cementerios había que sacarlos de las iglesias. Y fue la misma iglesia la que se responsabilizó de hacer cumplir esta ley de la naciente república. Así nació el cementerio de San Lorenzo, el parque cementerio donde hoy estamos en San Pedro de los Milagros. Naturalmente que para la época, ya en este lugar, 1842, se enterraban algunos muertos, pero esos muertos eran las personas pobres que no tenían plata para comprar el derecho a sepultura, y los esclavos. Naturalmente que la gente de la élite y los pudientes económicamente eran los que compraban estos derechos de sepultura y se hacían enterrar en las iglesias. Ya después el cementerio se volvió un cementerio democrático, después de la ley que hizo cumplir en 1842 el general Francisco de Paula Santander. Pero hay cementerios muy famosos. Por ejemplo, en Lima, la ciudad de los Reyes de Lima, el cementerio presbítero Maestre. En Buenos Aires, la Recoleta, donde están enterrados los grandes, y la Chacarita, que es el cementerio de los pobres. Igualmente como la ciudad de Medellín, el cementerio de los ricos es el cementerio privado de San Pedro, donde están los grandes mausoleos. Y el cementerio de los pobres es el cementerio universal, el que queda al frente de la terminal de transporte del norte. Cementerio que fue ideado e inaugurado en 1949, con la idea de que albergara a creyentes, no creyentes, porque antiguamente en los cementerios católicos había un espacio que se llamaba el muladar, lugar donde enterraban a los que se suicidaban o a los niños que no alcanzaban a bautizarlos. Hecho que ya se abolió en los cementerios. Existía y todavía existe una tradición en el pueblo mexicano, por eso ellos empiezan a hacer el altar desde el 31, porque el 31 llegan el alma de los niños. El primero llega el alma de los
adultos fallecidos para presenciar y acompañar a sus familiares el día 2 de noviembre, que es el Día de los Muertos. Pero de México y Guatemala, vengámonos a Colombia. Y vamos a hablar que entre la comunidad negra del litoral del Pacífico es muy importante los cantos fúnebres. Para los niños se canta chagualos y arrullos cuando ellos fallecen siendo niños o bebés. Y cuando la persona es adulta se cantan alabados. Siempre la persona más vieja, que comúnmente es una mujer, es la encargada de entonar estos cantos. Cantos que se mezclan con plegarias. Recordemos que entre la comunidad negra tienen la creencia de que el niño, para nosotros también, el niño es un angelito, porque está libre de toda mancha. Por ello, los entierros no se lloran, es una fiesta, porque es un ángel que va al cielo, no necesita de purgatorio. Cuando es un adulto, sí se llora, se hace la novena, se hace un altar y naturalmente se da los pésames. En la comunidad negra en el Atlántico colombiano, en San Basilio de Palenque, que fue un pueblo fundado por negros cimarrones, que guarda todavía una cultura muy intacta, empezando por su misma lengua, ¿ya? Que es de origen bantú. Ellos también cantan estos alabados. Recordemos que los velorios tienen una gastronomía y tienen unas bebidas muy particulares, ¿ya? Entre nosotros es muy particular las aromáticas, el tinto, y en el campo el aguardiente. Pero ya como hay una funeraria, una sala de velación, donde se llevan el cadáver para velarlo, en el campo, como no se cuenta con este servicio, se velan en la casa del difunto. Y los vecinos llevan cosas, ingredientes de comer, porque ese día por la noche se les da no solamente bebida, sino que a algunos se les brinda algo de comer por la noche. Y se brinda también para el frío aguardiente. Esto es muy común. Vemos que una de las características del pueblo antioqueño es el animero. Esta costumbre del animero vino de las Canarias, de las Islas Canarias de España. Y el primero que la trajo fue el hermano Pedro de Betancur. Pedro de Betancur es santo y fundó en la ciudad de la antigua Guatemala a los hermanos de Belén. Esta fue una orden hospitalaria que desapareció, pero desde 1984 volvió a surgir. El último hermano belemita murió en 1838 y la orden femenina nunca se extinguió, pero fue reformada por la Madre Encarnación Rosal, orden que estuvo en San Pedro educando a nuestras abuelas sanpedreñas en el Colegio del Sagrado Corazón.
El hermano Pedro de Betancur recorría las calles con un sayal pardo franciscano con una campanita pidiendo un Padre Nuestro por las benditas ánimas del purgatorio. Recordemos que había un dicho entre la filosofía popular de San Pedro que decía lo siguiente: a las ánimas benditas no te pese hacerles el bien, que algún día serás ánima también. Esta costumbre fue muy cotidiana en todos los pueblos de Antioquia y del Viejo Caldas. Antiguamente se realizaba en todos los pueblos, pero ya esta costumbre ha desaparecido. Este año murió el animero más viejo de Antioquia, que era el animero de Copacabana, Chuchohueu, que le decían por apodo. Un Padre Nuestro por las benditas ánimas del purgatorio. Se suena la campana, se escucha el sonido e inmediatamente se responde a el Padre Nuestro por las ánimas del purgatorio. Se sacan a las 12 de la noche y se regresan nuevamente al cementerio antes de las 3 de la mañana. Porque si no es la creencia popular, si no se regresan al cementerio, algunas se pueden quedar como espíritus traviesos o espíritus que pueden hacer daño. Es la creencia. Otra de las creencias es que no se puede voltear a ver porque las ánimas salen del cementerio, recorren el poblado y nuevamente regresan y se escucha, según la creencia, un murmullo, que son las ánimas que vienen detrás. Como vemos, el hermano Pedro de Betancur, para que nos situemos temporalmente en el tiempo, desde cuándo pudo haber empezado esta tradición del animero, llegó a Guatemala en 1651 y murió en la vieja Guatemala en 1667. Más o menos en esta época llegó la del animero. Pero otra costumbre muy antioqueña, rezar la novena a las benditas ánimas del purgatorio. Son 9 días. Según la creencia, esos 9 días representan los 9 meses que la Virgen Santísima tuvo a Jesucristo en su vientre en el periodo de gestación. Por eso las novenas siempre son 9 días. Antiguamente era muy común amortajar a los difuntos con el hábito de la Virgen del Carmen o de San Francisco de Asís. En la actualidad, esta práctica, lo mismo que el de enterrar el cadáver, ya está desapareciendo, porque ya lo que se está imponiendo en las costumbres funerarias es la cremación y amortajar el cadáver del difunto con ropa común, ¿ya? Naturalmente que pertenezca al difunto. Son costumbres que van cambiando al ritmo de los tiempos, pero estas costumbres entre la clase alta son más practicadas. La clase media y baja están todavía muy apegados a estas costumbres de antaño funerarias. Recordemos también que en Mompox, el Día de Muertos, se hace una gran retreta, un concierto
¿ya?, a los difuntos. Y naturalmente las personas que asisten piden canciones que canten, que les gustaban a determinado muerto de la familia, ¿ya? Ese día también se visitan los cementerios, igual que el viernes y sábado santo. Costumbre que también es muy popular en San Pedro, el sábado santo, visitar a los muertos, por la proximitud del Santo Sepulcro en la capilla, y entonces la gente aprovecha para visitar los muertos ese día. El alumbrar las tumbas de los muertos es una costumbre también que no solamente se practica en Mesoamérica, sino también en algunos pueblos de Antioquia, donde el mes de noviembre va y se coloca una vela en las tumbas de los difuntos. Los budistas hacían algo muy curioso, y era las estopas o estupas. Las estupas eran unos montículos de piedra que ellos colocaban encima de algunas tumbas que habían enterrado cadáveres. Estos montículos de piedra, entonces ellos sabían que cuando los encontraban ahí había una tumba de un difunto. Naturalmente ellos les rezaban ciertos mantras cuando se encontraban estos montículos de piedra. Montículos de piedra que fueron trasladados a nuestra cultura porque vamos a caer en cuenta en algo. Cuando se moría una persona o era asesinada, a la vera de un camino se colocaba o se realizaba una tumba o un altar con un crucifijo o una cruz o la Virgen. Y eso se llenaba se hacía un montículo de piedras. Las personas rezaban una oración por el difunto y tiraban una piedrita. Y entonces en esos lugares también se hacían montículos de piedras. Otra costumbre que es funeraria del budismo, pero que en nuestro medio se practica, pero no desde la forma funeraria, porque cambió de sentido, es las banderas de plegaria. Las banderas de plegaria en Nepal o en el Himalaya budista son unas banderitas de colores que representan el agua, el fuego, la tierra, el aire, los elementos de la tierra de distinto color, y se colocan como unos banderines. Nosotros los colocamos más que todo en los negocios para traer prosperidad. Es lo que actualmente estamos viendo, por ejemplo, para que caigan en cuenta de las banderitas que les estoy hablando, las del camper en estos momentos. Esta costumbre es budista, pero tiene un origen funerario. Vemos que estas banderas de plegaria cambiaron el sentido para nosotros y son de prosperidad. Ellos las denominan caballos al viento, la tradición budista. Pero los musulmanes entierran a sus muertos envolviéndolos en una sábana y los entierran directamente en la tierra, o sea, sin ataúd. Los judíos los entierran directamente también en la tierra o en bóvedas. En algunos cementerios
judíos, pero la costumbre más que todo sí es en la tierra, y le ponen 2 moneditas en los ojos. Naturalmente el cadáver es afeitado, si es varón, y es lavado. Los musulmanes se envuelven en el manto que ellos van a peregrinar a la Meca, que es un manto, un color crema, demasiadamente sencillo, pero las tumbas son mirando para la Meca, que es la ciudad santa y sagrada para ellos. Antiguamente, los indígenas, como también creían en la vida en el más allá, no solamente enterraban sus caciques con sus mejores pertenencias en posesión de oro, sino también con chicha, comida, algunas mujeres preferidas. Y esta costumbre generó la guaquería. Fueron las huestes de Pedro de Heredia, cuando llegaron al Zenú, cuando se encontraron que habían grandes sepulcros llenos de oro, los primeros guaqueros profanaron las tumbas y sacaron el oro. Pero esta guaquería más tarde se iba a desarrollar en el pueblo antioqueño. Noviembre es un mes, según las creencias para ellos, muy apto para la guaquería. Naturalmente que esta guaquería fue teniendo como unos requisitos, ya se fue volviendo como un club, ya con determinados requisitos. Estos requisitos es mejor solo, o en caso de ir acompañado, se debe de ir en número impar. No puede haber entre esos integrantes una persona envidiosa, porque el entierro no se saca, la guaca no se saca. La guaca va acompañada de ruidos, sombras, suenan campanas, estruendos o alguna manifestación de ultratumba. También es recomendable, los días son todo el mes de noviembre y el viernes y sábado santo hasta de entrar al día de gloria, que es el día de resurrección. Son días donde son muy aptos, según las creencias de los guaqueros, para perseguir las guacas. Las noches de luna llena son muy especiales para eso. Hay que dejar respirar las tumbas donde están las guacas antes de proceder a sacarlas. Después de que se sacó X o Y objeto, no se puede tapar el orificio. Bueno, ¿y quién lo va a tapar? Ya uno bien contento con la guaca. ¿Quién va a perder tiempo? ¿Ya? Me imagino lo contento que uno debe quedar con una guaca. No hay tiempo para taparla. Hay tiempo de paticas, llévame para la casa corriendo, ¿ya? Porque necesito esconderla. Esta profesión la desarrollaría los antioqueños en el proceso de colonización del viejo Caldas, en las tumbas de los quimbayas. Recordemos que uno de los grandes tesoros de la guaquería antioqueña fue el tesoro quimbaya, en la hacienda Soledad del municipio del Quindío, que recibe dicho nombre, Quimbaya, que fue regalado por el presidente Carlos Holguín a la reina María Cristina, que le decían, popularmente el pueblo español la llamaba Doña Virtudis. Este tesoro actualmente lo está pidiendo nuevamente el gobierno colombiano.
a que lo devuelvan para engrosar la colección del Museo del Oro. Pero después vendría una huaca también muy famosa, sacada también bajo este periodo, pero naturalmente mucho más tardía, que fue cerca a Palmira Valle, en un plantío para sembrar azúcar, el tesoro de Malagana. También tesoro muy grande, pero ya no perteneciente a la cultura quimbaya, sino a la cultura calima. Igualmente, los quimbayas, los calimas, los tumacos, los zenúes fueron grandes orfebres. Ya se destacaron por la técnica de la cera perdida y de algunas otras técnicas de orfebrería que están perdidas en el mundo de hoy. La huaquería es un elemento que a todo antioqueño no le es ajeno. En San Pedro hubo una persona con fama de ser muy buen huaquero y tuvo grandes propiedades y extensiones de tierra, y económicamente fue una persona pudiente. Esta persona se llamaba Jesús María Zapata. Hoy, desde el cementerio, donde no es un lugar de muertos, sino es un lugar de vivos, porque morir es cambiar de residencia, como dijo el filósofo Marco Aurelio, les estoy hablando. Muchas gracias y buen resto de día.